Obviamente las corrientes positivistas no, porque se partía de un marco teórico, de todo y avanzar después en el conocimiento, ¿no? Pero sí desde la otra óptica, la crítica, por ejemplo, ¿no? Toda su teorización desde su surgimiento ha sido a partir de una permanente relación con la transformación, ¿no? Uno transformaba y también se transformaba, se ha construido toda una estructura de pensamiento que ha sido mundial y en este momento está rebrotando, pero de una manera, ¿no es cierto?, escandalosa, dirán algunos, ¿no es cierto?, en varios sectores del mundo, ¿no? Ve nomás el capital en Europa cómo se ha vendido como pan caliente, ¿no? Y tendrá alguna razón, no será que todos en Europa están colonizados también, sería un error pensar así. Entonces, ¿qué de diferente tiene esto de la producción de conocimiento a partir de la práctica? Yo sé que es parte de la práctica, pero ¿cómo es? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo lo estás pensando ese pensamiento, esa estructura? Lo que nosotros estamos haciendo es lo grueso nomás, ¿no? Porque los compañeros te van a explicar los detalles, ¿no? Lo grueso sería, o sea, partir de la idea de que nosotros debemos producir el modelo, o sea, digamos, un primer lineamiento de la producción de conocimientos, digamos, para producir pensamiento, es partir de las exigencias que te plantea la concreción curricular. Por ejemplo, ahí hemos planteado nosotros que sería interesante que los profesores articulen su práctica en el aula, por ejemplo, a los ejes articuladores. Y desde los ejes articuladores desarrollen prácticas nuevas que no se sabe todavía cómo van a ser, porque están planteadas en los ejes, pero no están convertidas todavía en contenidos específicos, ¿no? Por ejemplo, salud comunitaria, por ejemplo, intra-inter. ¿Cómo ves una educación intra-inter en el plano, por ejemplo, del campo vida, tierra, territorio? Este, por ejemplo, puede ser un proyecto de trabajo del profesor para incorporar un eje y trabajar desde ese eje la posibilidad de una práctica nueva. La idea es que en el proceso de esa práctica el profesor sea capaz de recuperar eso en función de un pensamiento, es decir, darle un sentido organizado, con sentido, reflexivo a lo que ha hecho. No sé si se entronca directamente con eso, pero es parte de lo que tú estás diciendo, digamos así, ¿no? Hay una tradición crítica que ya ha partido de este mismo supuesto, aunque no ha trabajado en ese nivel, diríamos así, ¿no? Ha trabajado para mí todavía en un nivel ideológico, ¿no? No ha aterrizado todavía a un plano mucho más concreto, porque nunca lo ha pensado, tal vez me equivoque, pero esa es mi impresión, nunca lo ha empezado desde las prácticas pequeñas y concretas del compañero. Lo ha pensado siempre desde los grandes movimientos, desde las grandes rupturas, ¿no? Por ejemplo, el proceso de producción de conocimiento se hace desde la diferencia de clase, que es claro que si uno asume la clase desde el obrero, por ejemplo, que obviamente está en contra del capitalismo, puede desarrollar un tipo de sociedad en la práctica distinta al capitalismo. Hasta ahí se han quedado. No he visto no conozco tampoco experiencias en las que se hayan aterrizado de ese nivel ideológico-político al nivel más concreto. La diferencia nuestra sería que ya estamos pensando un nivel concreto, pequeño, chiquitito, en el que eso se va a dar de una forma diferente. No amparada en una teoría que explique toda la contradicción de la sociedad, no amparada en una teoría ideológica, sino en presupuestos, en planteamientos más concretos, digamos. Yo creo que la diferencia es de escalas, ¿no? Pero no por ser diferencias de escalas es menores, ¿no? La primera diferencia sería la de escalas. La segunda diferencia sería que las exigencias son diferentes, ¿no? Los saberes y conocimientos te plantean, por ejemplo, una pluralidad que, digámoslo así, no es fácil de ser contenida, ¿no? Yo te digo, hasta donde yo conozco, no conozco una experiencia que haya tenido este nivel, digamos, de reflexión a nivel de una escala menor, ¿no? Desde la práctica del profesor, incorporando su propia interpretación de los saberes, incorporando su propia relación intercultural. O sea, tenemos otras matrices para entender la idea del cambio. Ahora, obviamente, recupera un poquito lo que tú dices, ¿no? La experiencia crítica de que la transformación se da desde la práctica. En ese sentido, creo que no hay contradicción con esta concepción. Ahora, los compañeros te lo van a aterrizar más, como te decía, ejes, articuladores, planes y programas. De ahí el profesor tiene que aterrizar qué tipo de, digamos, objetos, situación, cuál era
¿quién ha planteado la sistematización? ¿Cuál era el objetivo que tenía? No era objeto de sistematización, era otra palabrita, le he dado igual. Una delimitación de la sistematización, por ejemplo. Eso te tiene que plantear qué ámbito de la concreción curricular tú vas a agarrar, en función de qué eje, y cómo vas a desarrollar eso en la práctica. Esa va a ser tu práctica. Que al mismo tiempo que va, diríamos así, a hacer práctica, va a crear lo que no existe. Porque el aterrizaje de ese eje articulador a la concreción de aula no existe todavía. El profesor lo va a hacer real. Entonces, esa realidad que va a crear el profesor, tiene que él mismo volverla a pensar y ver qué es lo que ha hecho en ese sentido. Esa es la idea un poquito de la sistematización en grueso, ¿no ve? Ahora, habría que pensar lo que tú dices, ¿no? ¿Qué relación tiene con esta concepción de la práctica, la transformación, que tiene una vieja tradición? Que en esto yo creo que estoy claro, no hay una diferencia clara. Es más, yo creo que se han inspirado mucho en eso, ¿no? La investigación-acción también ha tenido una fuerte componente de esa idea de que el ser humano transforma su realidad y que esa transformación es dialéctica. Estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? De que algo de eso se está recuperando aquí, no es contradictorio. Pero ahorita yo digo, la diferencia para mí sería de escalas y en función un poco de otro tipo de presupuestos, pero después la relación misma de cómo se entiende la realidad, ¿no? Como una práctica transformadora del sujeto, de las personas, de alguna manera es parte de lo que tú dices, ¿no?